Bueno, nuevamente mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo y espero que todos se encuentren bien. Y vivo aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor. Y quisiera hoy nuevamente comenzar cantando una sola estrofa de un himno de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Ya he orado y quisiera hoy nuevamente compartir de la palabra de Dios. Vengan todos los que sufren, los que tienen hambre o sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay hartura y bienestar, salvación y fortaleza, cual ninguno puede dar. Quisiera leer, con la ayuda del Señor, en el libro de Apocalipsis 20, versículo 11. Voy a leer nada más 3 versículos de esta escritura: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quisiera leer en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, capítulo 16, versículo del 19. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste está consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienen, óiganlo. Él entonces dijo: Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levanten de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Como siempre les digo, me voy a seguir apoyando con otra escritura para lo que quiero exponer hoy.
Bueno, amigo o amiga que no eres salvo, el que más habló sobre el infierno fue el Señor Jesucristo. Él habló de dos destinos: el infierno para el pecador que no se arrepiente y obedece a Dios en la fe. En estos tiempos es por medio de la salvación, es por medio de la persona del Señor Jesucristo, a quien al Padre le dio toda autoridad. El Señor Jesucristo habló sobre este lugar de condenación porque la misma Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La consecuencia fue que Adán y Eva pecaron y pasó el pecado a todos los hombres. Ahora, todos los hombres, incluyendo, cuando digo hombre, se está hablando sobre toda la raza humana, lo que es sexo masculino y sexo femenino. Entonces, vemos que hay dos destinos. Y el Señor Jesucristo fue el que habló. Y en este Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas explicó de distintas maneras sobre lo que el Señor relató, de lo que Él recopiló con los discípulos y de los testigos, porque Él no fue un apóstol, un testigo presencial del Señor como fueron los apóstoles, pero el Espíritu Santo lo guió, y aquí este evangelio relata sobre el Señor Jesucristo y todo lo que Él enseñó sobre el pecado y sobre el arrepentimiento y la fe en Él. Pero vemos este caso aquí, que un hombre rico, el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesucristo fue el que dijo este relato. Muchos piensan que no es una verdad, pero esto lo expresó fue el Señor. El Señor es el que conoce todos los tiempos. Él conoce del primer hombre que tuvo en la tierra, que fue Adán, y va hasta el último que salga de esta esfera terrenal. Y esto pasó cuando los profetas, porque vemos que Abraham le dice, porque Abraham le dijo al mismo Lázaro cuando estaba en el lugar de condenación: a los profetas tienen, óigalos. El Padre estaba vivo en ese, todavía al parecer, por lo que dice la Escritura, pero te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, para que no vengan ellos también a este lugar. Entonces vemos este caso aquí, que es una realidad, porque primeramente el Señor está nombrando el nombre de Lázaro. El nombre de Lázaro aparece porque él se arrepintió, porque el mismo rico está diciéndole que los envíen para su casa, para que ellos también, para que sus hermanos se arrepintieran. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El arrepentimiento ha sido predicado uno lo puede leer desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaban sobre el arrepentimiento a la nación de Israel por los pecados que ellos cometían, de idolatría, borrachera, distintos pecados como lo hemos cometido todos los que los practicábamos. Nosotros practicábamos el pecado los que somos salvos. Ya nosotros no practicamos el pecado. No decimos que no pecamos, porque si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso. Pero ya nosotros fuimos lavados por la preciosa sangre del Señor Jesucristo el día
que arrepentido de nuestros pecados creímos en Él. Entonces aquí Él conocía sobre el arrepentimiento en su vida, porque el mismo Señor le dijo, Él dijo, había también un mendigo llamado Lázaro, pero también dijo, había un hombre rico. Él no nombró el nombre del hombre rico porque fue lanzado al olvido. Ya este era un relato que el Señor contó. Ya él estaba en el infierno y Lázaro en el seno de Abraham, en el cielo. Entonces él dijo que él vivía, que era un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Se veía que tenía bastante bienes, porque lo dice, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí. Entonces vemos que se vestía con esplendidez. Los que eran de alta jerarquía se vestían de púrpura y de lino fino, porque los pobres no podían en ese tiempo vestirse de esa manera, y hacían banquetes con esplendidez. Los banquetes en esos tiempos a veces duraban hasta una semana, en sus fiestas, en lo que ellos hacían, y vivían perdidamente. Así vive el pecador en estos días y se olvida de Dios por los deleites temporales de esta vida en este mundo, y el enemigo utiliza el brillo de este mundo para que usted no crea en Dios. Muchos creen que porque tienen dinero, creen que es que Dios los está bendiciendo. No, las bendiciones de Dios son para todos los seres humanos, porque Él hace salir el sol tanto a justos como a injustos. Entonces dice que había también un mendigo en ese tiempo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían del rico. Estaba padeciendo males. No quiero decir que el rico no pudo haber sido salvado. Sí pudo haber sido salvado, porque él tenía conocimiento de que tenía que arrepentirse y empezar a caminar por una senda de obediencia a Dios, por el mensaje de los profetas. Porque si no, él no fuese dicho al último, aquí que le dijeran a sus hermanos para que se arrepintiera, que enviaran a alguien para que se arrepintiera. Él tuvo oportunidad de servir a Dios, porque todo el Señor no quiere que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad, porque el amor de Dios abarca a toda la raza humana. Y un versículo que es muy predicado en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo amó, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Pero dice más abajo otro versículo, pero amaron más las tinieblas. Este rico amó más las tinieblas. Por eso le alcanzó la muerte, porque la muerte es inevitable, porque la paga del pecado es muerte. Dios le da oportunidad al ser humano, es en vida, pero pierden su tiempo. Voy a creer después. Muchos se van para el lugar de condenación conociendo la verdad, como te estoy explicando con este rico. Este rico sabía que tenía que arrepentirse, pero él aplazó y siguió su vida de pecado. Pero le llegó su día. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Otra cosa, puede ser religioso una persona, como le pasó al caso del joven rico, y el Señor le preguntó, ¿los mandamientos sabes? Y él le dijo, sí, todo esto es guardado desde mi juventud. Esto no fue garantía de que él iba a ir al cielo. El Señor le dijo, vende todos tus bienes y sígueme, toma tu cruz. Él no quiso, se fue triste. Y esto es lo que le pasa a muchas personas, no quieren creer en el Señor porque no quieren identificarse con el crucificado, con el Señor Jesucristo, el que fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces vemos aquí que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, escoltado hasta el cielo. Cuando un creyente muere, su alma es escoltada al mismo cielo. Qué bendición y qué grandeza lo que nos señala la Escritura. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. O sea, él despertó conscientemente allá. Es de inmediato. Una persona que muere, si muere sin Cristo, va a su alma al lugar del infierno, el Hades, al lugar de condenación, al infierno. Pero si cree en el Señor, su alma va para el cielo si llega a morir. Y después, cuando el Señor venga, estos cuerpos van a ser transformados, así estén en la tumba o si estamos vivos, van a ser transformados a semejanza del Señor para poder habitar en el cielo. Y alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces pidió misericordia, pero ya no: ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje su punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El Señor relató esta escritura. Esto no es el mismo, porque el Señor no es hombre para mentir. Lázaro, no era Lázaro el que él resucitó, era un nombre común en esos tiempos. Entonces por eso vemos el nombre de Lázaro como otros nombres comunes. Entonces él estaba consciente ahí en ese lugar y estaba siendo atormentado. Su conciencia lo estaba acusando porque perdió oportunidades. Por eso él le dijo a Abraham, al padre de la fe, ellos no hacían las obras de Abraham, él desobedeció. Por eso fue que estaba en ese lugar. Él escuchó el mensaje de los profetas y por eso él dijo que tenía 5 hermanos y él no quería que fueran a ese lugar. Fíjese, si él estaba diciendo eso ya en ese lugar, es porque es un lugar a donde está atormentado todo aquel que ha despreciado la salvación, tanto en el tiempo de los profetas como en esta dispensación de gracia. Dios no hizo ese lugar de condenación para que lo habitara el hombre, la mujer, después que mueren. Lo hizo para el diablo y sus ángeles, pero también ahí van a ser lanzados todos los desobedientes, porque por eso te leía en Apocalipsis: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, huyeron de la tierra al cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Juan el Bautista observó ese lugar por las revelaciones del Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo el que muere en sus delitos y pecados va a ese lugar. Esa es la muerte segunda. Una separación total con Dios. Por eso aparecen en el libro de los Hebreos los nombres de los grandes de creyentes que tuvieron en el tiempo de los profetas también. Y vemos el nombre del mendigo Lázaro aquí en la Escritura, porque él no desperdició su tiempo y se arrepintió y creyó al mensaje de los profetas. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todavía tu nombre está, si tú estás vivo, tú puedes alcanzar la salvación y tu nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Pero cuando tú mueras, ya tu nombre se va a ser lanzado al olvido. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que han rechazado el mensaje. Dios quiere que el pecador se arrepienta y crea para que sirva al Señor. Por eso vemos en estas escrituras varias enseñanzas del Señor hablando sobre la oportunidad que tiene el hombre y la mujer de creer y servir al Señor en vida, porque vemos que este rico pudo haber tenido oportunidad de predicarle él mismo a sus 5 familiares y a sus amigos, a sus vecinos, a todo lo que pudiera él le fuese anunciado sobre la salvación. Entonces
vemos que cuando una persona que muere sin salvación va a ese lugar de condenación porque él o ella misma escogió ese lugar. Pero nosotros los salvados, dice la Escritura, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les serviremos, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amigo o amiga que no eres salvo, el Señor Jesucristo murió por ti. Él tomó el lugar tuyo. Él no tenía pecado, pero Él quiso realizar la obra de redención para que tú pudieras alcanzar salvación y vida eterna y ser reconciliado con Dios por medio de la persona del Señor Jesucristo en esta dispensación de gracia, porque fue Dios que le dio toda autoridad al Señor Jesucristo, y el Señor habló de ese lugar de condenación. No es un lugar que es para meterte miedo, es para que puedas comprender y darle un parado aquí en la vida y tú puedas ir por fe al Señor Jesucristo, porque todo pecador está entre una espada y una pared. El único que le puede perdonar sus pecados es el Señor Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, para que tú puedas ser reconciliado con Dios y puedas alcanzar la comunión con Dios que la rompió Adán. Es por medio de la persona del Señor Jesucristo, y puedas servir al Señor y puedas llevar el mensaje también a otros, porque ya este rico estaba atormentado y quería que sus familiares también no fueran a ese lugar. Cree en el Señor Jesucristo, amigo, y que puedas servir aquí al Señor. Ese es el propósito de Dios para con el ser humano. Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos crean y empiecen a servirle al Señor, a alabarle y adorarle y poder pensar en Él continuamente. Que el Señor te pueda ayudar.